¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal. En este video te voy a compartir la segunda parte de mi historia dentro de la iglesia. Comenzamos. Después de que nos fuimos a vivir de arrimados, decía yo que mi parentela ejercía influencia sobre mi padre y con unos tragos encima llegaba haciéndola de jamón a mi madre. Incluso una ocasión, viendo al ministro más cercano en ese entonces las necesidades materiales y sobre todo la crítica situación de vivir arrimado, que por cierto es lo más feo e indignante que puede haber. No hay nada más feo en este mundo que el vivir arrimado. Viendo el ministro esta situación, propuso a mi madre llevar una cuadrilla de hermanos para levantarle una choza en la que pudiéramos vivir aparte. Pero el diablo trabajó mandando a un tío para llenarle la cabeza de ideas a mi padre, porque esa es la labor del adversario, deshacer la obra de Dios. Llegó peleando a mi madre diciéndole que eso que hicieron era una porquería y que ese material costó dinero. En fin, fue una vida miserable y humillante. Tan fue así que mi hermano mayor, no teniendo todavía sus 18 años, se fue de la casa. Dios es testigo que esto que cuento no es para juzgar a mi padre. A él le fueron perdonados esos pecados por medio del bautismo, porque ese es un beneficio en la iglesia del Señor. Su promesa es lanzar al abismo los pecados. Por muy negros y horrendos que estos puedan ser, son lanzados al abismo y jamás se va a volver a acordar de ellos, ni a mencionarse siquiera. Es promesa divina. Bueno, volviendo al tema. Fue difícil ese trance a mi corta edad. No había iglesia en esos lugares. La más cercana era Campeche, la capital, a unas 5 horas de camino. Cada mes mi madre hacía un sacrificio. Nos llevaba, hacía un esfuerzo muy grande porque viajar es un gasto muy difícil. Pasaje, comida y limitaciones que uno lleva. Íbamos para alabar al Señor, para darle seguimiento a nuestras almas. El ministro se ofreció llevarnos la dominical hasta ese pueblo. Un domingo, él y el otro un obrero, de manera alternada. Considerando esa situación tan crítica. Todo esto quedó escrito en nuestros corazones, en la historia de la iglesia en esos lugares, pero sobre todo allá en el cielo. Después de todo esto, mi padre se fue a trabajar a Veracruz.
El ministro terminó su administración en Campeche y fue cambiado con su familia hasta Mérida, Yucatán. Mi hermano le amó tanto que se fue siguiéndole. Nosotros, al poco tiempo, nos regresamos a Veracruz, a una casa que mi padre compró a uno de mis tíos. Ya no íbamos a estar arrimados, gracias a Dios. A los meses mi hermano regresó con nosotros desde Mérida. Sin embargo, su fe cambió por culpa del mal testimonio que a veces observamos en los demás. Después de ver todo tan hermoso, hubo un decline en su fe. Jamás volvió a ser el mismo. Se volvió tibio. Y al día de hoy solamente es simpatizante. Es algo muy triste. Consejos no le faltaron. La última ocasión que le exhorté fue en Coatzacoalcos. Allí me di cuenta que no era el mismo que en aquel pueblo. Por eso debemos cuidar nuestra fe. Debemos madurar espiritualmente, tener sentido común y ser analíticos para no caer en ese estado. Debemos estar apercibidos, muy abusados. Regresando a mi historia, ya una vez de regreso, en Veracruz, a mis 11 años de edad, mi padre volvió a las andadas. Se fue a vivir con su amante. A los años regresaba y después se volvía a ir, y así sucesivamente. Mi mamá nos reincorporó a la iglesia y las amistades que mencioné en el video anterior se alegraron de vernos. 5 años estuvimos en el estado de Campeche. Sin embargo, siempre observé a mi madre hacer su oración de 5 y cantar alabanzas mientras hacía las labores domésticas. Siempre ha sido así, hasta la fecha, gracias a Dios. Yo no me crecí como un niño de la iglesia, o tal vez sí. Como niño me aburría, me fastidiaba y no prestaba la atención suficiente para crecer y perseverar a mi corta edad. Pues como niño, uno piensa en jugar y distraerse, pero siempre tuve claro que este era el camino de la salvación. Pero sí había cierta rebeldía en mí. Vi que mi madre y hermano en ocasiones hablaban de la palabra de Dios a otras personas que contrarrestaban la enseñanza apostólica. Al llegar a relacionarme al campo laboral, tuve un jefe con una religión de tipo islámico que profesa la hermandad, la fraternidad, y buscaba la manera de que yo me incorporara a esa corriente religiosa. Sin embargo, con el poco conocimiento que tenía yo,
observaba y analizaba que estaba mal su enseñanza, pues Jesucristo no era Señor para ellos, sino como un profeta solamente. Recordé las palabras muy conocidas mundialmente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quería hacerle ver a ese señor que su religión estaba mal, con todo el debido respeto. Pero no sabía por dónde empezar, ni cómo. Entonces fue allí en ese entonces que decidí hacerme muy firme en la iglesia del Señor. Hasta aquí dejaré este video para que no sea muy largo. Comenta, comparte, suscríbete y toca la campana de todas las notificaciones. Que nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.